La noche se cernía sobre la ciudad, tejiendo sombras largas y silenciosas. Catalina, ajena al velo de misterio que comenzaba a envolverla, se preparaba para una velada tranquila. No imaginaba que el destino le tenía reservado un encuentro con lo inexplicable, un escalofriante eco del pasado. Su teléfono vibró, anunciando un nuevo mensaje de WhatsApp. La pantalla mostró un audio, y el remitente la dejó helada. Abuela. Un escalofrío recorrió su espalda. Su abuela había fallecido hacía 3 años. La incredulidad se mezcló con una punzada de miedo. ¿Sería una broma cruel, una falla del sistema? La voz familiar, inconfundible, resonó en la habitación. Era la voz de su abuela, clara y nítida, como si estuviera a su lado. El mensaje era una advertencia directa, un susurro desde el más allá. Catalina, no salgas esta noche, dijo la voz, cargada de una urgencia que helaba la sangre. Luego, un escalofriante añadido, él te está buscando. Catalina intentó racionalizarlo, buscar una explicación lógica. Quizás alguien había encontrado el viejo teléfono de su abuela, o era una extraña interferencia. La idea de una voz del más allá le parecía descabellada, una fantasía de película de terror. Sin embargo, una semilla de inquietud se había plantado en su mente. La familiaridad de la voz, la precisión de la advertencia, todo conspiraba para desestabilizar su escepticismo. La noche apenas comenzaba, y con ella, una realidad que desafiaría toda lógica. A medida que la noche avanzaba, la inquietud de Catalina se transformó en una sensación de pavor. La advertencia de su abuela resonaba en su cabeza, una melodía macabra que no podía ignorar. Decidió regresar a casa, buscando refugio en la familiaridad de su hogar. El aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable. Cada sombra parecía alargarse, cada sonido se magnificaba. El camino a casa se sintió interminable, como si una fuerza invisible intentara detenerla. Al doblar la esquina de su calle, un detalle discordante rompió la monotonía de la noche. Un coche negro, de modelo antiguo y aspecto sombrío, estaba estacionado frente a su casa. Nunca lo había visto antes en su vecindario. Una figura se distinguía en el asiento del conductor. Era un hombre, con un sombrero que ocultaba gran parte de su rostro. Su cabeza estaba girada, y Catalina sintió su mirada fija en ella. A pesar de la distancia, pudo percibir una sonrisa. Una sonrisa pálida, casi incolora, que se extendía por su rostro. Sus ojos, ocultos bajo el ala del sombrero, la observaban sin parpadear, con una intensidad que le erizó la piel. La mirada del hombre era inquebrantable, una presencia gélida que la atravesaba. Catalina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. La advertencia de su abuela cobró un significado aterrador. El coche negro y el hombre del sombrero se convirtieron en un presagio. La realidad se distorsionaba, y la broma cruel que había imaginado se transformaba en una amenaza tangible. El miedo, frío y paralizante, comenzó a apoderarse de ella. El pavor se apoderó de Catalina, impulsándola a acelerar el paso. La imagen del hombre en el coche negro se grabó en su mente, una visión inquietante que no podía sacudirse. Necesitaba entrar a su casa, cerrar la puerta y sentirse a salvo. Al llegar a su porche, un detalle la detuvo en seco. La puerta principal, que ella recordaba haber cerrado con llave, estaba ligeramente abierta. Un hilo de oscuridad se filtraba desde el interior, invitándola a un abismo de incertidumbre. Un grito silencioso se ahogó en su garganta. La puerta abierta era una confirmación, una señal inequívoca de que algo terrible había ocurrido. La seguridad de su hogar se había desvanecido, reemplazada por una sensación de vulnerabilidad extrema. Con el corazón latiéndole desbocado, empujó la puerta y entró. El silencio dentro de la casa era opresivo, más aterrador que cualquier ruido. Cada sombra parecía cobrar vida, cada mueble una silueta amenazante. Sus ojos se posaron en la mesa del comedor. Allí, sobre la superficie pulida, yacía su teléfono móvil. La pantalla estaba encendida, y un audio se reproducía, llenando el silencio con una voz familiar. Era otro mensaje de su abuela. Esta vez, la voz estaba cargada de una urgencia desesperada, un tono que Catalina nunca le había escuchado. El miedo y la angustia se entrelazaban en cada sílaba. El mensaje era corto, pero devastador. «Corre», susurró la voz de su abuela, con un aliento que parecía agotarse. Luego, la frase final, un golpe directo al alma, «Él ya te ha visto». El sonido del mensaje se desvaneció, dejando a Catalina en un silencio ensordecedor. La advertencia inicial, la figura en el coche, la puerta abierta, todo encajaba en un rompecabezas macabro. La amenaza era real, y estaba dentro de su propia casa. La historia de Catalina se teje con hilos de suspense, cada detalle una pincelada en un cuadro de terror.
La narrativa concisa, casi telegráfica, construye una atmósfera de asfixiante dread. Cada palabra es una nota en una sinfonía de miedo. La voz de la abuela, inicialmente un símbolo de consuelo y familiaridad, se transforma en un heraldo de peligro. Su presencia, desde el más allá, es una paradoja escalofriante, un eco de amor convertido en advertencia mortal. Es la voz de la protección, ahora teñida de desesperación. Los elementos que componen este terror son simples, pero profundamente efectivos. El coche negro, una silueta ominosa en la noche, representa la amenaza que acecha. El hombre de rostro pálido y sonrisa inquietante encarna lo desconocido, lo inescrutable. La puerta abierta, un umbral violado, simboliza la pérdida de la seguridad, la intrusión en el santuario personal. Estos elementos, cotidianos en apariencia, se cargan de un significado siniestro, evocando una sensación de vulnerabilidad palpable. La historia no revela la naturaleza de la amenaza, dejando al oyente en un estado de incertidumbre. Este terror indefinido es más potente que cualquier monstruo visible. La imaginación, alimentada por el miedo, construye sus propios horrores. La brevedad del relato y su enfoque en los elementos esenciales del miedo y el suspense lo hacen inolvidable. No hay distracciones, solo la pura esencia del terror. Es una experiencia que se adhiere a la mente, dejando una impresión duradera. El último mensaje de voz de la abuela de Catalina no es solo una advertencia, es una sentencia. La historia termina en un precipicio, dejando a Catalina, y a nosotros, suspendidos en el abismo de lo desconocido. El terror no concluye, solo se intensifica.